A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Qué gusto, mis queridos amigos televidentes, tenerles de aquí otra vez en este día lleno de sol, de energía, para hablar de los distintos temas de la psicología tan interesantes, tan variados. Recordarles que el programa ya va 10 años al aire o más. Ha sido un gusto compartir con ustedes y poder informarles sobre los variados temas del mundo de la terapia. Como siempre les digo, hay que romper esta idea de que ir donde el psicólogo es para casos gravísimos o personas con patologías severas, sino que todos deberíamos ir a terapia porque todos tenemos algo que trabajar, algo que entender, algo que perdonar, y además también nos puede ayudar el proceso terapéutico para entendernos mejor, para tener autoobservación, para saber hacia dónde queremos encaminarnos. Entonces siempre le recomiendo en este camino de evolución, de crecimiento que tenemos este gran recurso que es la terapia psicológica, y como hemos hablado aquí en el programa, hay varias tendencias y el psicólogo va a variar según la persona, según sus necesidades. Ya les he comentado que el psicólogo es como un anillo al dedo. Tiene que quedarme bien, tengo que tener empatía, tengo que sentirme confortable con esa persona. Entonces, si es que alguna vez han ido a terapia y no les ha ido bien, no importa, busquemos otro terapeuta con el que haya más empatía, más conexión, y seguro van a ver buenos resultados. Les recuerdo que el programa pasa los días martes a las 10:30 y el reprise es el sábado a las 12:30 para que nos vean. Además, les invito a que nos vean también en YouTube, poniendo Telesuceso Psicología Ahora. Van a encontrar varios programas que hemos tenido a lo largo del tiempo, súper variados, muy interesantes, con los mejores profesionales de aquí de Quito. Bueno, yo soy la psicóloga Adriana Fornacini, es un gusto estar con ustedes. Hoy día he decidido hablar yo porque quería conectarme con ustedes. De vez en cuando me gusta también ser yo la que hablo, con mucho cariño, darles la información que creo que necesitan, ¿ok? Bueno, yo ya llevo dando terapia 13 años, bastante tiempo, y he tenido varios casos, diferentes situaciones, y desde esta experiencia también es un placer poderles compartir las situaciones que veo que se dan recurrentemente, o también las inquietudes que pueden tener las personas o los pacientes. Hoy día he querido hablar sobre el tema de trastornos de personalidad. Es un tema interesante, es un tema que no es tan conocido por el público en general. He visto que lo más común es decir, ok, tengo depresión, tengo ansiedad. Es por lo frecuente que las personas van a terapia, pero muchas veces atrás de estos síntomas puede haber un trastorno de personalidad que a veces es difícil detectarlo o entenderlo, pero que es importante hacerlo para poderlo trabajar. ¿Qué es un trastorno de personalidad? Es un comportamiento que se repite a lo largo de los años e influye a la persona en sus interacciones sociales, interpersonales, laborales, y que tienen situaciones de conflicto, ¿ok? Es importante recalcar que todas las personas tenemos rasgos diferentes que se pueden ir alineando a diferentes tipos de personalidad. Entonces, es un libro muy interesante el que leí hace muchos años, en donde un doctor hablaba de que inicialmente podemos identificarnos con cada uno de estos rasgos de personalidad, pero mientras no generen problemas en nuestras interacciones humanas, no es considerado un trastorno. El trastorno va a ser considerado cuando genere problemas, conflictos, inconsistencias, despidos,
peleas constantes, ¿no? Entonces ahí es cuando se puede considerar un trastorno, si no son rasgos. Bueno, vamos a empezar hablando del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Aquí es súper interesante justamente lo que les digo, que hay que ver cuándo es un trastorno y cuándo son ciertos rasgos obsesivo compulsivos. ¿Cómo es ser obsesivo compulsivo? Es una persona que continuamente tiene pensamientos relacionados al orden, al perfeccionamiento o a la limpieza, y que continuamente tiene que cumplir ciertas actividades de orden o de limpieza de una manera compulsiva para bajar la ansiedad. Es curioso este trastorno porque con algunos colegas habíamos hablado de cómo la situación de la pandemia ha exacerbado estas conductas, porque ahora realmente necesitamos lavarnos las manos y ponernos alcohol. Entonces, estamos en un contexto que es egosintónico a esta necesidad repetitiva de lavarnos las manos o de ponernos alcohol sin que eso sea un trastorno, pero a la vez también puede reforzar a las personas que ya tengan cierta tendencia a tener esta obsesión o compulsión con la limpieza, ¿no? Entonces, cuando se ven estos trastornos, hay una necesidad de la persona de compensar un pensamiento obsesivo que se repite a través de una compulsión o acción que, entre comillas, va a bajar la intensidad del pensamiento obsesivo que genera malestar. Entre estos está, por ejemplo, contar. Puede ser el típico comportamiento de volver a ver si es que se ha cerrado el carro, si es que la casa está cerrada, y ya llega a tal punto de dificultad que la persona abrió la puerta para ver si es que estaba cerrado o no, vio que la casa estaba bien cerrada, se va y regresa caminando otra vez a revisar. Abre, cierra, se va y otra vez regresa. Y lo que le da seguridad es hacer este ritual de varias veces ir y volver, ¿no? Entonces, esto se puede volver un poco complicado porque la persona no se siente libre de escoger sus acciones, sino que está preso de tener que repetir las acciones que se vuelven obsesivas y compulsivas para tener un poco de tranquilidad, pero estos comportamientos se van proyectando en distintas áreas de la vida, lo cual hace que la persona se vuelva sumamente rígida y empiece a generar malestar al mismo, porque va muy de la mano con ansiedad y también a sus seres queridos, ¿no? Hay una película que se llama As Good As It Gets, que el protagonista tiene este tema y claro, puede resultar un poco difícil para las personas que están alrededor. Por ejemplo, una de las acciones que tiene que hacer recurrentemente es ir por la calle saltando las líneas del suelo, ¿no? Otra de las acciones que puede tener una persona así es ordenar la ropa obsesivamente por colores, doblarla varias veces, por ejemplo. Este tema también de la limpieza, tengo que lavarme 3-4 veces las manos para no sentirme que estoy enfermo, estoy con gérmenes, y como les menciono ahora con el tema del COVID aumentado, ¿no? Es como un contexto que alimenta justamente a este accionar obsesivo-compulsivo y que va de la mano justamente con miedo, con ansiedad, con necesidad de controlar mi espacio. He tenido pacientes muy interesantes en donde han tenido ciertos pensamientos rumiantes u obsesivos en torno a objetos específicos, como por ejemplo la pared está húmeda y en la humedad de la pared hay gérmenes. Entonces lo que tengo que hacer es ponerme perfume 3 veces para estar limpio. O esa alfombra está contaminada y lo que tengo que hacer es sacudirle 5 veces a la alfombra para tener tranquilidad. Entonces la persona está en un contexto de intranquilidad, de angustia, de sentirse atrapado, ¿no? Y bueno, muchas veces puede haber una confusión entre TOC y trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces eso es importante que exploremos con el terapeuta para delimitar si es un trastorno de personalidad o es una etapa en donde la persona está viviendo este tipo de acciones. ¿Cuál es la terapia para esto? Bueno, como ustedes han visto a lo largo del tiempo aquí en el programa, hemos hablado de muchas técnicas. Cada terapeuta, cada psicólogo tiene sus creencias. En lo personal,
Me gusta ser ecléctica y flexible para ver qué es lo que le funciona a cada persona. De mi experiencia he combinado un par de cosas. Uno ha sido la terapia para trauma, porque muchas veces se desencadenan los síntomas o el trastorno de personalidad por situaciones desencadenantes que la persona vivió. Entonces puede ser que hubo una experiencia difícil, traumante, que hace que la persona exacerbe el miedo, la angustia y empiece a desarrollar estos pensamientos obsesivos porque hay mucha tensión alrededor. Pero también hay agentes genéticos que son bien interesantes de ver. O sea, si es que en la familia ha habido personas que tienen estos rasgos, puede ser hereditario, y también se combina mucho el tema ambiental, el tema familiar, ¿no es cierto? Una persona que es sistémica familiar, un psicólogo que es sistémico familiar, va a decir que este síntoma puede ir de la mano con cierta disfuncionalidad familiar, por ejemplo, y haciendo una terapia familiar el síntoma puede bajar. Una persona, un terapeuta que es cognitivo-conductual, va a hablar sobre la manera de pensar del individuo, ¿no? Un hipnoterapeuta de psicología profunda va a buscar en qué año, en qué etapa de desarrollo se fue desarrollando esto. Los estudios dicen que estos trastornos de personalidad se relacionan mucho con la genética, el desarrollo del niño y el ambiente para que se desencadene. También para este trastorno se ha recomendado cierto tipo de medicamentos como ansiolíticos o inhibidores de la recaptación de la serotonina. Bueno, cada paciente es un mundo, cada paciente tiene que ir a su ritmo y encontrar el terapeuta, el médico que le pueda contener y le pueda ayudar. También creo que es importante trabajar con las creencias desadaptativas en este tipo de trastornos de personalidad para ir interpretando diferente ciertas percepciones de la realidad que pueden ir en torno al miedo y a la angustia, a la ansiedad, a la falta de control, lo que hace que la persona sienta o crea que al repetir ciertas conductas va a bajar el peligro, ¿sí? Bueno, este es el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Vámonos a otro trastorno, el trastorno de personalidad antisocial. Este trastorno es muy complejo y se vincula a características en donde la persona rompe las leyes, puede ser violento o agresivo con otras personas, puede ser violento o agresivo con los animales, le gusta jugar con fuego, le gusta ir en contra de la autoridad, de lo establecido, y va muy de la mano con estos perfiles de personas que están en la cárcel, ¿no es cierto?, que han cometido ciertas características de agresividad o delincuencia en la sociedad, por eso se llama antisocial. Se ha visto mucho que el pico de este trastorno es a los 20 años y que posiblemente a lo largo del tiempo pueda ir bajando a alrededor de los 40 años. ¿Qué causa este trastorno? Hay diferentes teorías. Unas dicen que puede ser un ambiente de violencia en la casa o en el contexto de la persona, o alcoholismo de los padres, una cierta disfuncionalidad, un niño que ha vivido agresividad. Se ha visto en estudios, por ejemplo, que niños que crecen en ambientes de peleas, de robos, de maltratos, de violencia, van desarrollando esto porque es una manera de adecuarse al ambiente, ¿no es cierto? Lamentablemente este comportamiento se vuelve egodistónico, es decir, funcional para un contexto, por ejemplo, de chicos que viven en la calle, ¿no es cierto? Tienen que aprender ciertas características de actuaciones antisociales para sobrevivir. Entonces hay estudios que dicen que estos rasgos no mejoran, hay otros estudios que dicen que sí mejoran, que al confiar en las personas, que al trabajar generando una terapia ocupacional en donde hay un sentido, una gratificación y que la persona se sienta que es valorada, mejora. Se confunde a veces con ciertos trastornos que son más psicopáticos, ¿no es cierto?, de la persona que no solo es antisocial, sino que ya es un psicópata, y eso también hay que diferenciar. El antisocial tiene rasgos menos graves que una persona psicópata y que los estudios mencionan
que en una persona psicópata ya hay daños en el cerebro, hay daños en la amígdala y que la persona no va a poder mejorar, ¿ok? Entonces, en el trastorno de personalidad antisocial, pues se recomendaría igual psicoterapia para ayudar a que la persona cambie ciertos comportamientos. Habría que explorar si esos comportamientos son de índole más biológico o es de índole social y ambiental, y si es que la persona puede ir trabajando en terapia para mejorar estos rasgos. Yo por lo general tengo mucha fe en las personas y creo que a veces sí pasa que chicos que han crecido en contextos de agresividad o de violencia aprenden esto como una respuesta. Con la terapia adecuada pueden mejorar, pero hay que distinguir cuando ya es un problema mayor, ¿no? Bueno, vamos al trastorno de personalidad evitativo, que tiene que ver con personas que evitan los contextos sociales, son muy inseguros, temen ser criticados, temen ser rechazados, por lo que prefieren escaparse y pasar en su cuarto y pasar en su contexto familiar. Muchas veces ni con la familia tienen una interacción muy fluida, sino que pasan en el cuarto encerrados. Y no es que haya un tema de desinterés de la socialización, como sería un trastorno de personalidad esquizoide, sino que es un tema de miedo, muchísimo miedo al rechazo, muchísimo miedo a la crítica, una hipersensibilidad. Son personas muy tímidas que si es que alguien les da una crítica se sienten muy dolidos, muy afectados, ¿no? Entonces, bueno, yo he visto padres que van con sus hijos que pueden tener ciertos síntomas del trastorno o que tienen el trastorno. A ver, es muy importante antes de diagnosticar el trastorno ir donde un profesional para que haga un test correspondiente, porque muchos adolescentes también pueden reaccionar así, de manera evitativa. Y no es que tengan un trastorno, sino que están pasando por una etapa en donde son inseguros o están viviendo bullying, entonces prefieren alejarse o aislarse. El trastorno es cuando esto ya se da a lo largo del tiempo y rige en la vida de la persona como su manera de interactuar a lo largo del tiempo. Bueno, el trastorno evitativo se ha visto que se puede trabajar con terapia cognitiva conductual, la cual ayuda a la persona a reinterpretar ciertas percepciones de la realidad. Se puede trabajar con el autoconcepto. Si es que ha habido una situación de trauma o de maltrato, también es interesante la aplicación de MDR, que a mí me gusta bastante, o también en casos extremos de hipnosis, para ver qué es lo que le afectó a esta persona y qué generó este tipo de comportamientos. También, bueno, algunos profesionales dirán que el uso de ciertos medicamentos como antidepresivos pueden ayudar también a que la persona estabilice su ánimo para que pueda relacionarse de una manera más fluida. Vámonos con el trastorno de personalidad esquizoide. Este trastorno de personalidad es, entre comillas, parecido al trastorno evitativo, pero la diferencia es que la persona no tiene interés de interactuar con otros. Es como está muy cómodo y muy complacido en su soledad. No es bueno para las interacciones sociales, pero a la vez no le interesa. Es una persona que vive aislado y en este aislamiento está bien, ¿no? Se podría decir que aquí se verían ciertos síntomas negativos de la esquizofrenia, y este trastorno también se vincula con la esquizofrenia, ¿no? Sin embargo, la persona no tiene los delirios, no tiene alucinaciones, pero sí tiene una personalidad en donde le cuesta mucho conectar con el resto. Es una persona muy aislada que muchas veces no entiende las normas sociales o no entiende ciertos temas de sentido común. Puede actuar de manera rara, pero sobre todo de una manera muy solitaria y muy desinteresada. En estos casos también le puede ayudar ir a terapia para conversar con el profesional, que haya una correcta evaluación y tomar la decisión de seguir el tratamiento correcto para esa persona. Sobre todo yo pienso que la familia y los papás pueden llegar a esta ansiedad, a esta preocupación en torno a personas que tienen este trastorno porque les quieren ayudar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo pienso que todo se puede lograr
Siempre hay que tener fe, esperanza, y con un correcto tratamiento la persona no se va a volver extremadamente empática ni sociable, pero sí puede desarrollar cierto tipo de características o de conductas que le ayuden a desenvolverse de una mejor manera en los ámbitos sociales. Vámonos ahora con el trastorno esquizotípico. Este trastorno es súper interesante porque va de la mano con personas que son muy excéntricas, ¿no? Es decir, personas que son muy supersticiosas, que muchas veces creen que pueden leer la mente al otro, pueden sentir energías o pueden ver fantasmas, sin desmerecer que pueda haber este tipo de fenómenos, pero como les había dicho, en los trastornos los síntomas son exacerbados y se vuelven complicados. Es decir, esta persona, por sus creencias muy particulares o muy raras, puede tener dificultad para calzar en la sociedad o interactuar en la familia, porque puede estar fijado en escuchar esas voces o en ver ciertas cosas o en tener supersticiones. Son personas que también se visten de manera excéntrica. Su cuidado personal a veces puede ser descuidado, o cuando se cuidan a sí mismos hacen combinaciones raras, ¿no es cierto? También va muy de la mano con la esquizofrenia, pero se diferencia en que la persona sí se da cuenta de lo que es real y lo que no es real, a diferencia de una esquizofrenia en donde la persona considera que los delirios y las alucinaciones son reales. Bueno, aquí también, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues ir a terapia, hacer un buen diagnóstico. Dentro de los trastornos de personalidad también es importante saber que hay personas con el trastorno que tienen síntomas y rasgos más sutiles, más suaves, y otros que son más acentuados. Y también va a depender de cómo se sienta la persona dentro de su contexto, ¿no? Va a haber personas que tengan el trastorno pero que sea ligero y que no le afecte mucho, la persona se sienta bien en su manera de actuar y dentro de la terapia pueda aprender ciertas herramientas de comportamiento o de cognición. Y también el tema de la validación que se da en la terapia, yo he visto que es muy sanador, porque muchas veces las personas que tienen estos trastornos como esquizotípico o esquizoide o evitativo pueden sentirse poco entendidos, poco escuchados, desvalorados en sus medios, y entonces cuando van a terapia y ven que alguien les escucha, alguien se conecta con ellos, les da importancia a la manera de sentir y de ver el mundo, eso ya resulta también muy sanador, porque como decía mi profesor Esteban Lazo, algo que es muy importante dentro de la terapia es la atención genuina, es decir, que realmente te conectes con el otro, que te importe el otro. Entonces, al ir a terapia, las personas logran sentirse aceptadas y escuchadas, y eso también ayuda a que sea contenedor para ellas del proceso y que aprendan ciertas herramientas que les va a ayudar. Por lo general, algunos perfiles con trastornos de personalidad van a ir a terapia, no necesariamente porque se han dado cuenta de que tienen un trastorno de personalidad, sino porque pueden tener ciertos síntomas de depresión o de ansiedad o problemas interrelacionales. Entonces van a terapia porque dicen nadie me entiende, estoy deprimido, porque estoy solo o porque me tratan mal, y dentro de el proceso terapéutico un buen diagnóstico va a ayudar, aunque muchas veces los trastornos de personalidad pueden confundirse o pasar desapercibidos porque el paciente va a hablar específicamente de un problema, ¿no? Puede ir una persona con un trastorno de personalidad a hablar sobre su divorcio y su ruptura y cómo está dolido de eso, y a lo largo del tiempo van a empezar a salir pequeños rasgos que el terapeuta va a ir pudiendo detectar si es que tiene experiencia y buen ojo clínico, y darse cuenta que va de la mano de un trastorno. Vamos con otro trastorno que es súper interesante, es el trastorno histriónico. Yo pienso que es un trastorno frecuente porque de alguna manera u otra la sociedad lo exacerba. Es un perfil de personas que les gusta ser extremadamente dramáticos, extremadamente teatrales, ser vistos, llamar la atención. Muchas veces puede haber hipocondría o somatizaciones con un beneficio secundario de ser vistos, ¿no? En el pasado se llamaba el tema de la histeria,
Ahora ya no se lo menciona así, porque de alguna forma esta palabra histeria era como despectivo, ¿no? Pero ahora se ha visto que es el trastorno de personalidad histriónico y que tiene que ver mucho con esta necesidad de ser visto. Llegué aquí, véanme todos, ¿no? También hay que analizar cuando se dan los trastornos de personalidad cómo es la historia del paciente y qué contexto ambiental ha tenido y familiar, y cómo esto puede haber reforzado estos comportamientos. Yo he visto en trastornos de personalidad histriónico que por lo general son personas a las cuales se les ha aplaudido los comportamientos de esta forma, ¿no? Es decir, una mujer bonita, arreglada, llamativa, que baila bonito, que conversa, que cuenta las cosas de una manera extrovertida, es aplaudido. Entonces, hay personas con rasgos histriónicos de manera bastante común, pero como les digo, el trastorno de personalidad es cuando el problema ya se vuelve grave y se vuelve bien difícil para las personas que están alrededor. Entonces, muchas veces estos perfiles van a terapia buscando trabajar, que no son comprendidos porque tienen dolores, ¿no es cierto?, que han sido somatizados, o hay hipocondría, o hay una insatisfacción, se sienten que nadie les ve, que nadie les quiere. Y bueno, el terapeuta va a trabajar con la técnica que vea conveniente según su lineamiento, ¿no es cierto? Y bueno, para finalizar, hablar del trastorno narcisista de personalidad, que va de la mano con comportamientos en donde la persona se cree especial, se cree mejor al resto, más inteligente, más poderoso, debe ser siempre escuchado, reconocido. Todo gira en torno a él. Si es que la persona no es reconocida, se va a frustrar, se va a poner agresiva. Y bueno, también creo que es ciertos rasgos que son de alguna manera aplaudidos por la sociedad en la que vivimos, pero que se vuelve un trastorno cuando la persona ya tiene problemas interpersonales. Por lo general, una persona con trastorno de personalidad narcisista no tiene empatía. No le interesa cómo se siente el resto, no le interesa hacer sufrir o hacer sentir mal al resto, siente que todo debe girar en torno a él. Entonces, en una relación de pareja puede ser complicado porque un narcisista puede unirse con una persona dependiente y entonces la persona dependiente va a estar fascinada de estar con alguien que se cree una estrella y el narcisista le puede tratar mal. Y como el dependiente está feliz en esta dinámica, no va a hacer valer sus derechos y puede haber maltrato psicológico en esta dinámica. También en un contexto familiar puede ser complicado. Un padre narcisista, una madre narcisista que solo utiliza a los hijos para cumplir sus necesidades sociales, por ejemplo, de validación, puede hacer sentir muy mal a los hijos en el proceso de crianza porque se sienten los hijos usados, muchas veces hay manipulación y no hay una conexión profunda. Ok, y el trastorno de personalidad dependiente, que lo voy a mencionar brevemente, que es cuando las personas necesitan siempre estar al lado del otro, son personas que no sienten que valen si no están con alguien, necesitan de estar en pareja, de estar con su familia todo el tiempo, no pueden estar solos y se sienten muy mal en su autoconcepto, en su autoestima, si es que están solos, si es que son dejados. Entonces son personas que por lo general pueden aceptar cierto tipo de maltratos porque le necesitan al otro. También son personas que inconscientemente pueden manipular un poco a su alrededor para ser atendidos, ser queridos. Son estas personas que están haciendo favores continuamente, ayudando con el fin de que no los dejen, ¿ok? Esto también puede ser trabajado con psicoterapia, viendo de dónde surgen las características de la persona, si hay un entorno familiar que ha fomentado eso. Yo he visto muchas veces personas que se identifican con los papás que también han sido dependientes y después en sus relaciones de pareja lo vuelven a repetir. También está el tema de los factores genéticos, como en todos los trastornos, ¿sí? Ahora, no nos preocupemos antes de saber si el trastorno realmente genera conflictos, porque como les digo, todas las personas pueden tener ciertos rasgos y al darnos cuenta, justamente los podemos trabajar para que haya una funcionalidad, ver de dónde surgen, pero la patología se da cuando son muy pronunciados y hacen que la persona ya no sea funcional. Espero que les haya resultado interesante este tema, es muy interesante, les puede ayudar a entender
por qué se comportan de una forma o por qué la gente que está a su alrededor se comporta de una determinada forma. Y como en todos estos temas hay que profundizar, me gustaría a futuro seguir profundizando cada uno de estos trastornos para darles más luces, para darles más información y que les sirva. Bueno, que tengan un lindo día, me ha encantado compartir con ustedes y nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora.